Buenas noches, vamos a iniciar. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a terminar con las clases de esta semana. Por recordarles que la próxima semana tenemos una prueba en Excel y el día 8, del 8 al 12, van a tener sus exámenes finales, ¿no? Para que noten ahí en su agendita, ¿no? Ya están por pasarles el horario de exámenes para que tengan presente, ¿no? Vamos a revisar un tema nuevo, un tema diferente, si no existe alguna pregunta sobre la clase anterior. En el caso de que exista alguna pregunta, pueden hacerla, ¿no? Y vamos a revisar un tema que se llama medición de caudal, ¿no? Cuando escuchamos la palabra caudal, y voy a partir antes de preguntarles el concepto, vamos a iniciar observando esta imagen que está acá en sus pantallas. Cuando ustedes observan la imagen que está en la pantalla y escuchan la palabra caudal, ¿qué se les viene a la mente? O si alguien ha escuchado. Como una bajada, creo que es, ¿no? Como una... Una bajada, sí, puede ser. ¿Qué más han escuchado de caudal? Caudal. Caudal no es, mami, esa cosa que se hacen anchos así, diga. Que pueda que caudales. Caudal es como una corriente, creo que yo también. Como una corriente, muy bien. Es una corriente. El caudal, como estamos en la clase de hidrología, ¿una corriente de qué será? De agua. Una corriente de agua, ¿verdad? Cuando en algún río o en algún estero o alguna laguna, por lo general un río, escuchan la palabra caudaloso, ¿qué se les viene a la mente? El río es correntoso. Correntoso. Que el río es muy correntoso, ¿verdad? Y esa corriente o que ese río sea muy correntoso, ¿a qué se deberá? ¿Qué factores creen ustedes que influye ahí? ¿Qué factores creen o consideran que influye para que ese río sea correntoso? Imagínense, el río de su localidad, díganme un río que consideren que sea correntoso. Y ¿Algún río? aquí, por el barrio de uno, yo en mi barrio no tengo río correntoso. No tiene. El que es el río Orienco, el Orienco. ¿Estero Orienco? ¿Será correntoso el Estero Orienco? No tanto. No tanto. El río Guarico, Guarico. ¿verdad? El río La Guarico. Guarico. Entonces, ¿qué consideran o qué observan cuando han ido al Guarico o han estado cerca del río Guarico? ¿Qué observan en ese río? Imagínense que el que está en la pantalla, sea el río Guarico. ¿Qué características pueden visualizar en ese río? Aparte de que es correntoso. La vegetación. La vegetación. ¿Qué más? ¿Qué factores consideran ustedes que influye para que el río Guarico sea correntoso? ¿Han escuchado de Usain Bolt? ¿Han escuchado de Usain Bolt? ¿Alguien? ¿Usain Bolt? Sí, jamaiquino creo que es el más. Jamaiquino, muy bien. ¿A qué se dedica Usain Bolt? Al atletismo. Al atletismo. ¿Y cuál es un sinónimo del atletismo? Velocidad. Velocidad, ¿verdad? Muy bien. Los ríos, cuando estamos analizando el tema de caudal, es muy importante la velocidad, porque la velocidad es sinónimo
de caudal. Entonces la velocidad va a influir en esta medición de caudal. Ahora, ¿qué es para ustedes caudal? Con sus propias palabras. ¿Qué podrían mencionar un concepto con sus propias palabras? No importa si se equivocan, si no le atinan, no hay problema. ¿Qué sería para ustedes caudal? Supongamos que vamos a analizar o vamos a calcular el caudal. Yo diría que es una corriente de o corriente o cantidad de agua que lleva, una cantidad de agua que lleva una corriente más o menos. Una cantidad de agua, muy bien, que lleva una corriente, muy bien. La fuerza que tiene, tal vez. Una fuerza que está relacionada con la velocidad, ¿verdad? Imaginémonos Ajá. que queremos conocer el caudal de esta zona donde está con un signo de interrogación. Y les preguntan a ustedes, jóvenes, ¿qué es para ustedes caudal? Explíquenos con su propia palabra. No importa si se equivoca. ¿Qué le dirían ustedes con lo que han conversado sus compañeros? El volumen del agua que atraviesa por algún punto determinado. Muy bien. El caudal, miren cómo ya van armando el concepto, es también un volumen que atraviesa por un punto determinado. Para el ejemplo de la imagen, ¿cuál sería el punto? Vamos a colocar aquí. ¿Cuál sería el punto? El punto viene a ser este punto que está señalado aquí, el punto determinado que habla su compañera. Y cuando hablan de volumen, miren, ya ingresan al concepto de caudal. Por lo tanto, caudal es el volumen que atraviesa por un determinado lugar, ¿sí? Y este volumen está representado por una unidad de tiempo, donde el caudal siempre lo vamos a representar volumen sobre tiempo. Voy a colocarle aquí, caudal, se lo representa volumen sobre tiempo. Con esta base del concepto, podemos analizar que caudal es el volumen de agua. Vamos a anotarle aquí, es el volumen de agua que atraviesa un determinado lugar por unidad de tiempo, ¿verdad? Por unidad de tiempo. Y cuando hablamos de unidad de tiempo, nos estamos refiriendo a lo siguiente. A que el caudal podemos expresarlo de diferentes formas. ¿Cuáles son esas formas? Podemos expresar metros cúbicos sobre segundo. Podemos expresar litros sobre segundo. Podemos expresar galones por minuto. Podemos expresar hectómetros cúbicos por año. Y otra expresión que se pueda dar, ¿no? De todas esas expresiones, si ustedes observan y son analíticos, siempre en el numerador se va a encontrar el volumen y en el denominador se encuentra la unidad de tiempo, ¿sí? Por lo tanto, el volumen que va a ser determinado o va a ser representado por una unidad de tiempo, que puede ser cualquiera la que está en su pantalla, automáticamente se convierte en caudal. Y ese volumen es lo que vamos a tratar de analizar desde una perspectiva ambiental, en qué nos permite saber esos valores de caudal y para qué podríamos usar, ¿sí? Ahora, de todas esas expresiones, el caudal o la forma que expresamos caudal, la más común, es la de metros cúbicos por segundo. No puedes comer tú esto.
¿sí? Pero todas Sectoras. las demás expresiones también son válidas o también son correctas. ¿Hasta ahí alguna consulta sobre el concepto? ¿Qué debemos recordar siempre? Que cuando escuchemos caudal, siempre vamos a recordar a volumen sobre tiempo, ¿no? Ahora, ¿para qué se utilizará la medición de caudal? ¿Qué considera? ¿Para qué se puede utilizar la medición de caudal? ¿Para qué utilizaríamos? Para conocer la cantidad de agua. Para conocer, ¿verdad? Para cuantificar un volumen. ¿Qué más? ¿Para qué más podemos utilizar la medición de caudal? Si ya cuantificamos el volumen, ¿para qué podría servir ese volumen? Para ver el volumen del agua. Aquí ya lo cuantificamos. Ya llevamos un registro de cuánto es el volumen que pasa por unidad de tiempo por determinado lugar. ¿Qué más podríamos hacer con esos datos? De caudal. Imagínense en este río. Cualquier río que se les venga a la mente. ¿Para qué les serviría conocer esos datos de caudal? Para ver en el tiempo en que corre la corriente o no sé. Para ver la corriente. Muy bien. A eso se llama prevención. Prevención de desastres, ¿no? Hay una parte de gestión de riesgos que se llama mitigación, ¿sí? Y la mitigación es una parte de prevención de desastres, sobre todo las personas que se encuentran en riesgos vulnerables que se ubican en las zonas a ríos y mares, ¿no? Quizás no sea un tema muy común cada año, pero en la zona de la costa hay unos ríos que cuando hay una zona de, o un periodo de invierno, suben su nivel de agua, ¿no? Y ocasionan inundaciones que son periódicas cada año, regularmente cuando ocurre el fenómeno del Niño, ¿no? Pero aquí también, usualmente también ha existido inundaciones, sobre todo el río Aguarico, se ha escuchado inundaciones. ¿Qué otro río ha escuchado inundaciones? Por aquí cerca de su ubicación, de su localidad. ¿Alguna experiencia que hayan escuchado? ¿Ninguna? ¿Cero? ¿Cero experiencias? ¿No? Inge, ¿qué fue lo que dijo? ¿Puede repetirme, por favor? Si han escuchado algún río cerca de donde ustedes viven que en algún momento se desbordó. No, Inge. ¿No? Muy bien. ¿Para qué más podríamos...? Sí, dígame. O sea, bastante o sí poquito por lo que se ha crecido. Cuando las personas tienen que desalojar en canoa, ya se convierte en un río con inundación. En Sinangüey, En Sinangüe. ¿Dónde queda Sinangüe? por Portolito, Por por el Portolito. Cabeno. Por el Cabeno, ¿no? Entonces ahí tenemos una experiencia, ¿no? Entonces cuando el río se desborda, ¿qué aumenta? Aumenta el nivel del agua, por lo tanto aumenta el volumen y también la velocidad con la que va ese volumen, ¿no?
Por lo tanto, el caudal también aumenta. ¿Para qué más podría servir conocer la medición de caudal de un determinado río? Para detectar el peligro, tal vez. Para detectar el peligro, sí, también. Prevención, ¿no? Prevención de desastres. Sobre todo, inundaciones. En la agricultura, vamos a pegarle una ayuda. Inundaciones. En la agricultura, ¿para qué nos serviría el caudal? Casi no hablan ustedes, chicos. ¿Así son en todas las clases? Para, para poder darle vida a la planta. Pero aunque si es mucha agua, a vueltas se mueren. O sea, es como... Muy creo bien. yo. Casi no participan ustedes, chicos. ¿Así son en todas las clases? ¿No les gusta hablar mucho? ¿O dejan prendido el micrófono y se van? Aló, aló, ¿están por ahí? Sí, yo estoy aquí. ¿Sí están? Presente, Inge. Ah, ya, muy bien. Yo me estaba asustando ya. Que estaba hablando solito como loco. Muy bien. Muy bien. En el agua, ¿podría repetir su compañera lo que estaba mencionando? En la agricultura, ¿para qué podría servir el caudal? Para darle vida a la planta, pero asimismo sería solo una partecita, porque si es muchísima agua le puede matar al cultivo. Para los usos en la agricultura, es decir, la cantidad de riego o la cantidad de uso que se puede obtener de ahí para la planta. Muy bien. Para los Sería. usos agrícolas. Muy bien. Y pueden existir muchos más motivos. Y lo más importante de caudal es llevar los registros de caudal, monitorear los ríos para evaluar el comportamiento de cuánto es el caudal que circula por determinado lugar, ¿no? Ahora, ¿qué tipos de caudal existen? Dentro de la medición de caudal existen dos tipos de medición de caudal. El primero, métodos directos, y el segundo, métodos indirectos. ¿Sí? Métodos directos y métodos indirectos. El primero, como su palabra mismo lo dice, el método directo incluye la medición utilizando un área, utilizando componentes como velocidad, ¿sí? Que nos va a permitir calcular el volumen sobre tiempo. ¿Cuáles tenemos ahí? Dentro de los métodos directos tenemos métodos de medición, por ejemplo, ya vamos a copiar aquí, vamos a colocarle más acá la imagen para que no moleste. Ahí. Dentro de los métodos directos, en la parte que estábamos conversando, son aquellos que utilizan una medición de un área transversal de velocidad que nos van a permitir calcular un volumen sobre tiempo. Ejemplo, método de Chase y Manning, que es el primero que vamos a evaluar en esta sección. Otro de los métodos con trazadores, el método de flotador. ¿Sí? Otro ejemplo de directos con flotador, con trazadores. Otro ejemplo de medición directo, molinete. ¿Sí? El molinete nos permite medir la corriente o la velocidad que está pasando el agua, ¿no? O también existen medidores de caudal que directamente al introducir nos permite calcular la velocidad del río, ¿no? Dentro de los indirectos,
¿cuáles tenemos? Como su palabra mismo lo dice, mide el caudal de forma indirecta, en el cual estos métodos indirectos necesitan de una estructura. Necesitan de estructuras. Y estas estructuras, basadas en las mediciones utilizando esas estructuras hidráulicas, por ejemplo, un vertedero, permiten medir el caudal basándose en la altura. En la altura y a través del diseño de estas estructuras. Por ejemplo, aquí tenemos el método de medición de caudal con vertedero. Y los vertederos, ¿qué son? Son unas estructuras diseñadas que tienen una forma similar a la que estamos graficando, un poquito más bonitas, que se colocan en un determinado lugar o en un determinado tramo de un río. ¿Para qué? Para conocer la cantidad de agua que está atravesando por un determinado lugar, y este vertedero va a tener una medición o va a tener unas medidas de altura que, basadas en una fórmula, van a permitir calcular si está pasando el agua a esta altura, por este río, si está pasando el agua a esta altura, basado en una tablita y a través de una fórmula. Esa altura permite correlacionar y permite calcular cuánto es el caudal que está pasando por este vertedero, ¿no? Este vertedero tiene la forma de una V, ¿sí? Una forma de una V que permite, a través de esta estructura, calcular el caudal. Y pueden haber más métodos, por ejemplo, el de área pendiente, también puede ocurrir aquí en de estructuras, que permiten calcular el caudal. Y una vez analizado la inducción, una vez de haber visto una previa inducción, una introducción de qué es caudal, vamos a ir revisando los cálculos de los métodos de caudal, dependiendo el tiempo que nos dé hasta que nos tome el examen, ¿no? Vamos a iniciar con uno de los primeros métodos, que se llama Chasey-Manning, que se basa en la ecuación de Manning, ¿no? Este método, no sé si tienen alguna consulta hasta ahí. Vamos a iniciar con el primero, que se llama Chasey-Manning. Este método viene de la referencia de la ecuación de Manning y es muy utilizado para dos estructuras o para dos secciones. ¿Para qué utilizamos el Chasey-Manning? Utilizamos para ríos, podemos utilizar para lagos, podemos utilizar para lagunas y podemos utilizar para canales. Es muy utilizado en canales. ¿Qué son los canales? Los canales son aquellas estructuras que permiten el transporte o el traslado del agua. Sobre todo en la costa, utilizan muchos canales de cemento y estos canales trasladan el agua desde un lugar a otro lugar con el objetivo de utilizarlo para la agricultura, ¿no? Y este método del Chasey-Manning es muy útil para la medición de canales de su caudal. Este método de Chasey-Manning también se lo puede utilizar para ríos. Por ejemplo, la imagen que ustedes observan en su pantalla es un ejercicio que se lo calcula para un río, ¿sí? Donde ahí están los componentes del Chasey-Manning en el que permite calcular el caudal. Lo más importante de este método es identificar el punto donde se va a calcular
el caudal con el Chasey Manning. Puede ser aquí, en este punto, o puede ser acá, en este punto. ¿Sí? Antes de realizar el primer ejercicio con el Chasey Manning, vamos a revisar o vamos a hacer una revisión previa, una introducción o una inducción de cuáles son los componentes de la fórmula del Chasey Manning. ¿Sí? Y lo vamos a colocar aquí al lado, vamos a hacerle un poquito aquí al lado para poder ir correlacionando con la imagen. La fórmula del Chasey Manning se basa de la fórmula general. Recuerden que caudal lo representábamos volumen sobre tiempo. Esa es la fórmula general de caudal. Para el Chasey Manning, lo que hace es, de esa fórmula general, adaptarla a la situación del cálculo de la ecuación de Manning. Para eso, utiliza la fórmula caudal Q. Me olvidaba mencionarles acá que la Q la vamos a representar a la palabra caudal. Y caudal en Chasey Manning es igual al área por la velocidad. Donde en este caudal lo vamos a representar en metros cúbicos por segundo. Miren. Caudal lo vamos a representar en metros cúbicos por segundo. ¿Y qué observan ahí? Miren, jóvenes, este caudal en metros cúbicos por segundo, si regresamos a observar en la fórmula general, ¿qué pueden visualizar? Que el metro cúbico representa ¿a quién? Volumen. Al volumen, ¿verdad? Muy bien. ¿Y el segundo? Al tiempo. Al tiempo. Al tiempo, ¿verdad? Es decir, aquí se mantiene la condicionante de la fórmula general de caudal, volumen sobre tiempo. Y en este Chasey Manning, el área la vamos a expresar en metros cuadrados. Es decir, en un río, si queremos calcular este caudal, debemos conocer cuál es el área. Debemos conocer cuál es esa área. Por la velocidad, cuando escuchan la palabra velocidad, ¿qué se les viene a la mente? ¿En qué lo representan? ¿Qué significa velocidad? Vamos a ver, vamos a recordar. ¿Cómo era la pregunta, Inge? Disculpe. De velocidad. ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan la palabra velocidad? Quizás Rapidez. recordemos lo que vieron en física. Velocidad va a ser igual a ¿qué? Espacio sobre tiempo. Metros sobre Sobre segundo. tiempo. Distancia sobre Segundo. Sobre tiempo. tiempo. ¿Verdad? Muy bien. Esta velocidad, ¿en qué la van a representar? Metros. Recién vamos a hacer la inducción. Esta velocidad Metros. la van a representar ¿en qué? ¿Con cómo la Metros. expresamos? Metros sobre segundo. Metros sobre segundo, ¿verdad? Muy bien. Esta distancia en Sí, más o menos por ahí me ubico, sí me ubico. ¿Qué? ¿A las 7 AM allá toca estar qué? ¿Para las pruebas de COVID o qué? esta distancia, ¿en qué la expresamos? Metros cuadrados. ¿Seguro? Recuerda que estamos No, aquí no, en no, velocidad. Estamos aquí en velocidad. Velocidad, ya definimos que lo expresamos en metros sobre segundo. Esta distancia, En metros cúbicos. metro cúbico será. ¿Qué dicen los demás compañeros? En En metros kilómetros. cuadrados. Kilómetros, ¿no? En ese kilómetros, sí, puede ser ese kilómetros, pero ese kilómetros, ¿qué unidad es? O qué, si estamos en distancia y estamos aquí en metros sobre segundo, ese kilómetro, ¿cómo lo podemos trasladar aquí? ¿Cómo lo podemos convertir aquí? Por 1000 metros. Por 1000 metros, ¿verdad? ¿Y ese metros qué es? Esta distancia va a estar expresada En metros. en metros, ¿verdad? Muy bien. ¿Y el tiempo? Este tiempo Segundos. en segundos, ¿verdad?
¿qué significa la velocidad? La velocidad significa la distancia de desplazamiento desde un punto A hasta un punto B, donde intervienen dos componentes, el tiempo en segundos, para saber qué cantidad de segundos se toma en desplazarse desde un punto A hasta un punto B. A eso llamamos velocidad. Al momento que dividimos la distancia, dividido para la cantidad del tiempo que le tomó en desplazarse desde el punto A hasta el punto B. ¿Sí? Por lo tanto, con esa revisión que hicimos del concepto, la velocidad la vamos a expresar en metros por segundo, ¿verdad? Ahí, ¿qué pueden observar? Miren, tenemos una ecuación ahí donde por un lado el caudal va a ser igual a metros cúbicos por segundo, y para poder calcular ese caudal, en el otro componente de la ecuación tenemos dos partes. El área, que lo vamos a expresar en metros cuadrados, multiplicado por la velocidad, que lo vamos a expresar en metros sobre segundo. Entonces, ¿qué observan ahí? Observen los exponentes. En el área tenemos un exponente 2, y en la velocidad, ¿qué exponente tendremos? 1. Un 1, ¿verdad? Está con sueño por ahí. Un 1, ¿verdad? Entonces, al momento que multiplicamos, ¿qué va a pasar con estos exponentes? Se van a sumar, van a ser cuadrados. Al cubo, Se van a sumar, ¿verdad? Sí. Y por eso, aquí el caudal nos da el volumen, ¿no? El volumen sobre tiempo. Ahora, de esta fórmula para calcular la velocidad, lo único que difiere el Chasey-Manning de los demás métodos es el cálculo de la velocidad, ¿sí? Donde para poder calcular la velocidad, no sé si le puedo borrar esta gráfica de aquí. ¿Le puedo borrar? Así, no sé si le copiaron. La gráfica del desplazamiento. Sí, ya lo copiamos. ¿Sí? Muy bien. Entonces solo voy a borrar esta gráfica de aquí nomás. Lo único que difiere de los demás métodos es el cálculo de la velocidad. Donde, para poder calcular la velocidad en el Chasey-Manning, se utiliza la siguiente fórmula. Velocidad es igual a radio hidráulico elevado a la 2/3 por la pendiente elevado a la 1/2, y todo eso dividido para el coeficiente de rugosidad. ¿Cuáles son los componentes de la fórmula de velocidad? Son los siguientes. RH, que significa radio hidráulico, S, que significa pendiente, 2/3 es una constante, 1/2 es una constante, y N es coeficiente de rugosidad. Esos son los componentes que nos van a permitir calcular la velocidad en el método de Chasey-Manning, ¿sí? Dentro de esos componentes, antes de poder desarrollar algún ejercicio, vamos a